como punto de partida un paso previo a la elaboración de cláusulas de género. No sé si ustedes recuerdan que antes teníamos un pequeño problema cuando hablábamos de cláusulas de género y era o sea, cómo puedo determinar eh, mm, si esta cláusula le conviene o es útil para todas las trabajadoras de mi base o para todas las trabajadoras de este. ¿Se ha anclado mi cámara, Zulis? ¿Se ve anclada? No, ¿no? No, doctora, pero Ah, ya. sí No, no, se le no, está ve. bien, está bien. Justo quería que no se anclara, no te preocupes. Voy a poner para compartir un ratito. Ya. Pero ya está compartiendo su... Sí, se está compartiendo, ¿no? Se está compartiendo, Sí, ¿no? Sí, sí. sí, Ya, doctora. Sí. gracias. Entonces, cuando hacíamos cláusulas de género, nosotros y nosotras teníamos un problema porque decíamos, sobre todo quienes tienen puestos o cargos de representación, decíamos, ¿cómo podemos nosotros recopilar información de las trabajadoras sobre su vida familiar, sobre su salud, sobre sus condiciones laborales, de tal manera que estas cláusulas de género puedan servir realmente y en realidad no sean un copiado y pegado en respuesta que no sabemos cómo elaborar o qué metodología utilizar para la elaboración de estas cláusulas? Entonces, cuando yo propongo una cláusula de género, la propongo en base a una necesidad que he identificado. Si esta necesidad debe ser una que sea palpable, que pueda yo ver, que pueda validar mi base. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy pidiendo a exámenes, por ejemplo, ¿no? Que se realice una campaña de despistaje de hígado graso, por ejemplo, ¿no? O un despistaje de diabetes. Primero debo haber corroborado que dentro de mi base existen por lo menos un número significativo de trabajadoras mujeres que tienen esta necesidad, ¿cierto? Porque imagínense que pida que se realice exámenes de hígado graso o de cuello o, por ejemplo, exámenes oncológicos o exámenes de mama, por ejemplo, ¿no? Oncológicos de cáncer de mama y no tenga ninguna trabajadora que lo haya solicitado. Entonces ahí no hay una correspondencia entre la necesidad No hay y la cláusula de género que se propone, ¿verdad? No habría correspondencia. Entonces, para que exista esta correspondencia, antes de la cláusula de género, yo debo de haber identificado dónde está esa necesidad. ¿Por qué? Uno, para que esa cláusula sea útil y segundo, porque me va a servir como sustento fáctico dentro de una negociación colectiva. Esto es importante saberlo como base, es decir, si solamente soy afiliada y no tengo un cargo de representación, tengo que saber dónde está la base, el fundamento de hecho que sustenta o que sostiene esta cláusula de género. Pero ¿y cómo consigo o cómo logro recopilar estos datos? Es esta pregunta de cómo logro recopilar estos datos, qué criterios debo tener, qué criterios debo hacer. Estas preguntas van a ser respondidas en esta sesión. ¿Les parece útil esta propuesta, el tema que vamos a trabajar ahora? Claro, doctora. Sí, ¿Les sirve a muy todos? Muy necesaria, bien. sí, yo creo que sí necesaria. Ujú. Lucita nada más está participando. ¿No hay nadie más participando? No, yo he dicho que sí. Ay, ya, ¿quién está? Fácil, Jacqueline doctorita, también. fácil. Sí, doctora, sí, Recuerden que doctora. estamos leyendo los mensajitos también. Si les parece útil, continuamos, ¿ah? Porque si no, ya podemos readecuar también
la sesión. A ver, tenemos acá Doctora, yo pienso que alguien. es muy necesario contar con esto porque de una u otra manera a veces no conocemos que tenemos alguna enfermedad o creemos tener algo, pero no estamos seguras. Entonces esto nos va a servir para poder de esa manera tener la certeza y la seguridad de prevenir alguna enfermedad que tengamos. Es muy necesario, doctora. Claro, exacto. Entonces, antes de que sus sindicatos antes de que los sindicatos hagan una propuesta de cláusula de género, primero deben haber consultado a quiénes. Si mi sindicato va a hacer una propuesta de cláusula de género, ¿a quiénes deben haber consultado? A los A la trabajadores. doctora, a las Importante hacer trabajadoras. una asamblea general para Ajá, hacer esa propuesta y ver si la asamblea, los compañeros lo acepten y ver cómo lo planteamos y cuál es la propuesta. O sea, pero siempre y cuando viendo qué tipo de criterios básicos se van a considerar. exacto. Muy bien, Gladys. Gladys ha dicho dos cosas importantes. La consulta, Sí. un método de la consulta es la asamblea y otro teniendo en cuenta los criterios claros, ha dicho, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué criterios podemos esta noche desde Tani aportar en esta clase, que también se va a reforzar con un taller para poder recopilar estos datos. A veces es un poco difícil poder acceder a un metodólogo que nos pueda ofrecer estas herramientas para recoger datos de las mujeres. Contratar a un antropólogo, contratar a una socióloga, contratar a una especialista en enfoque de género, ¿es fácil? No es fácil, ¿verdad? No es algo sencillo de hacer. Entonces, nosotros que queremos alcanzarle, ¿cuáles son esos criterios? Y ustedes han mencionado dos de ellos. Uno el elemento es la consulta para la identificación de necesidades y dos, tener los criterios claros de qué voy a aplicar para recoger esos datos, para recoger esas necesidades de mis trabajadores. Y con esa fuente, en base a esa información, elaborar mi cláusula de género. ¿Estamos de acuerdo hasta este momento? Sí, Sí, doctora. sí, doctora, Ya. sí. Sí, Es Sí, doctora. doctora. Perfecto. Es ahí Estoy donde vamos a colocando sus obtener la notitas. necesidad, pues. Ujú. Exacto, gracias. Estoy colocando aquí las notitas Doctora para Fanny, ¿me permite? Sí, adelante, Reinita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctora Fanny, un gusto. Mire, sobre la experiencia que tenemos nosotros como organización, eh, prácticamente no consultan qué es lo que va a ir en el pliego, ya nos hacen conocer el pliego para la aprobación, ¿no? Yo más que todo, yo creo que los que nos representan deben llevar nuestra problemática, ¿no? Para que ya se pueda insertar, porque es muy difícil poder trabajar esas cláusulas de género que nosotros tanta necesidad como mujeres nos hace falta y como mujeres sindicalistas que tenemos que insertar, ¿no? Dentro de los pliegos. O sea, primeramente como yo creo que hemos ido aprendiendo es el diagnóstico y cómo sustentar prácticamente, tener conocimiento, tener en qué leyes podemos sustentar ¿no? Esa cláusula que estamos proponiendo. Creo que Exacto. eso sería mi aporte, doctora. Gracias, Reinita. Miren, Reina lo que ha mencionado es otra cosa más o otro paso más de las cláusulas. Antes hablábamos solamente de cláusulas. Ese tipo de cláusulas hay, pueden proponer estas, pueden proponer lo otro. Y cuando ya entrábamos a la cancha de las cláusulas de género, teníamos otro problema. ¿Y cómo? O sea, he propuesto esa cláusula de género, le consulto a la base y la base dice que no saben de dónde la sacaron. Fue algo que se copió de otro pliego, porque pasa, ¿verdad? Se copió de otro pliego, se recogió de otra base, de una realidad muy distinta, o que habiéndose recogido de la propia base, no representa la realidad de todas las regiones en las que está este sindicato, porque son necesidades diversas. Y otro problema más que hay es que no sé cómo sustentarla. Cuando no sé de dónde saqué esta cláusula de género, a la hora de negociar,
se desconoce dos fuentes necesarias, las legales y las fácticas. ¿Cuáles son entonces nuestras dos fuentes para sustentar una cláusula? Las fuentes, Las fuentes legales. la ley, ¿verdad? La ¿Está ley, Lucita nada la- más? ¿Está Lucita? ¿Quién más? ¿No hay nadie más en el aula? ¿Puedo intervenir? He levantado la mano. Por supuesto, adelante, compañera. Bueno, en nuestro caso, hacemos una asamblea general, porque en la asamblea general hay mayor autoridad en el sindicato. ¿Y qué hacemos? Presentamos alguna propuesta a la junta directiva y pedimos opiniones a los trabajadores. Ah, genial. Y dependiendo de las opiniones, como dijo la compañera que me antecedió anteriormente, hay que ver en qué nos basamos, cómo lo sustentamos. Tenemos que buscar Claro. la manera para sustentarla, para que la dirección nos acepte las propuestas, porque cuando no nos basamos, como yo le digo porque hemos estado en reuniones, lo primero que hace el director es llamar a su asesor legal, que es el abogado, el señor Valenzuela, y él, y a mí muchas veces nos apoya mucho que es seguridad, salud y trabajo, en algunos puntos, como por decir, en lo que son la prevención de los trabajadores y riesgos, para que tengan un equipo adecuado, que también nos sustenta, y nos vamos al decreto ley de seguridad y trabajo 29827, que nos toca, 29, perdón, y en eso tratamos de basarnos en algunos casos, para evitar, por decir, alguna cláusula en el sentido de lo que es laboral o económicos, vemos algunas normativas que nos puedan favorecer al trabajador, porque todas esas cosas son muy importantes, porque siempre la gestión trata de apoyar lo menos posible. Y eso es lo que también Claro. nosotros nos damos apoyo, vemos planes de otros hospitales, sacamos cierta, para ver si ahí tenemos algún sustento que ya ha ocurrido, y eso nos ayuda bastante, ¿no? Exacto. Entonces, Jacqueline, muchísimas gracias. Me voy a quedar con algunas cosas. Lo clásico que hacemos en las organizaciones sindicales cuando desconocemos metodología para la recopilación de datos. A ver, Lucía Stete. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Así como dice mi compañera, me antecedió Jackie, yo también soy del Instituto Nacional del Niño. Entonces, lo que yo digo, escuchando su versión, hay mucha falta de seguridad en el trabajo. Hay muchas, o sea, necesitaría todavía una, ¿cómo se dice? Una guardianía, una vigilancia constante, yendo directamente hacia, por ejemplo, ¿no? De prevención hacia las oficinas o departamentos o servicios, ver realmente si se está cumpliendo lo que la letra dice. Eso es todo. Gracias, doctor. Gracias, Milagros, y ahí cerramos. Milagros Chavarrí. Sí, doctora Fanny, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, no, yo respecto a la formulación o la recopilación de datos para la elaboración de cláusulas, creo que habría que distinguir los niveles de negociación, ¿no? Por ejemplo, en la negociación centralizada, sí se puede apreciar que carece mucho de presencia de cláusulas con enfoque de género por el mismo hecho de que no hay una unidad real de las organizaciones, pero sin embargo, por ejemplo, en lo que respecta a nuestra organización FENTASE, el año pasado y los otros años también sí se ha podido concretar cláusulas con impacto de género, y tanto es así que, por ejemplo, se ha hecho un lineamiento para ver, para definir tanto los conceptos de hostigamiento, acoso sexual, y también para ver el procedimiento, las medidas de protección y todo lo demás. Así también se ha hecho una capacitación de manera virtual a nivel nacional, que son acciones que se han desarrollado como cumplimiento de la negociación colectiva descentralizada entre Minedo y FENTASE, ¿no? Se puede recoger este tipo de cláusulas o de problemáticas porque en asambleas o en congresos, la FENTASE a través del Departamento de la Mujer
hace una asamblea, hace una reunión de todas las mujeres y ahí ellas pueden, bueno, la compañía Reina como responsable y el equipo del departamento recoge las cláusulas, las problemáticas, incluso ellas mismas formulan las cláusulas y eso se va integrando al convenio, ¿no? Es un insumo que después en una instancia de Consejo Ejecutivo Nacional se aprueba, digamos, ¿no? Entonces, por ahí como que hemos avanzado en ese aspecto, digamos, en nuestra organización. Qué genial, Milagros. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho los aportes que me dan porque yo voy sintetizando en la práctica cómo viene sucediendo. Ahí se asemeja a algunas realidades de lo que sucede dentro de la región latinoamericana también. Y también los estoy leyendo acá, estoy anotando y leyendo sus participaciones en mensajes. El paso previo fundamental a la elaboración de cláusulas de género es la identificación y análisis de las necesidades específicas de los trabajadores y trabajadoras en el contexto laboral. Este es un comentario de, a ver, de Georgina. Georgina, claro, muy bien. Entonces, miren, de lo que ha mencionado Jacqueline, Reina y Milagros, hay algo que yo recojo. Síntesis, lo clásico que hacemos es que la Asamblea General es una fuente a la que recurrimos para consultar qué necesidades hay, ¿verdad? Clásicamente lo que hacemos es llevar la cláusula ya hecha, ¿verdad? ¿Qué les parece? Y ahí recogemos las opiniones, pulimos y ya. Pero propiamente recoger la necesidad no pasa. Otra base que utilizamos es las bases legales. ¿Qué derechos hay en la normativa legal que no se están reconociendo? Y solemos colocarlos como una cláusula de género. Y ahí se incurre en un error, es repetir la cláusula o repetir en la cláusula un derecho que ya está reconocido en ley, que puede solucionarse con otra vía legal, no necesariamente con copiando el derecho en la cláusula para la negociación colectiva. Y otra fuente que utilizamos para recopilar información es recurrir y revisar otros pliegos. Pero estas son las fuentes frecuentes, ¿cierto? Normas, otros pliegos de reclamos y la Asamblea General, ¿verdad? Así es. Es cierto, Sí, ¿no? doctora. Es cierto, ¿verdad? Esas Sí, son sí, las sí. fuentes principales, ¿no? Pero nunca hemos hecho, como mencionaba y enfatizaba Reina, como todo el año pasado me tenía loca con el tema de no sabemos hacer un diagnóstico. Y es cierto, ¿no? Es que es difícil. O sea, no es algo muy sencillo, hay que tener conocimientos que van más allá del derecho. Hay que recurrir a sus ramas. El derecho regula conductas para hacernos o para convivir en una sociedad, entre comillas, en paz social que hace mucho tiempo desconocemos los peruanos, ¿no? No obstante, tiene unas ramas, el derecho recurre a otras ramas como la sociología, la antropología, la filosofía, para nutrirse y generar esas normas que regulen las conductas. Entonces, nuestra clase de hoy, ¿a qué apunta? A reforzar estas tres fuentes clásicas que hemos utilizado, la asamblea, las bases legales, la revisión de otros pliegos, que no significa que no lo utilices, significa que ahora vas a reforzarlas y vas a validarlas porque vas a recoger de tu fuente directa, es decir, de fuente directa las necesidades de tus trabajadores, de tus afiliados, de tu base. ¿Esto qué efecto va a generar? Primero, que la cláusula sea eficaz y que tenga validez, que haya una validación de la propia base sobre la cláusula que se va a proponer. Que la base va a decir, oye, me siento escuchado, me siento escuchada, porque en efecto, sí, es cierto, una hora de lactario me queda chiquita. Sí, es cierto, este lactario necesita o requiere otras necesidades en el lactario. En efecto, en el lactario no hay cambiador.
en el lactario no tengo una silla de plástico y no tengo un sillón adecuado para dar de lactar a mi pequeño. Es cierto, en el baño, en el baño que tenemos, de repente, ¿no? Tiene proporciones o no hay el vestuario que necesitamos las mujeres, o es cierto, ¿no? Y otros tipos de cláusulas más, esta cláusula sí se adecua a la realidad de nuestra base, o nos beneficia en general a las otras bases. Ahora, esto que mencionaba Milagros de las capacitaciones, por ejemplo, en temas de hostigamiento, estos lineamientos, ¿qué permite la capacitación? ¿Tiene un efecto sobre las cláusulas de género y la recopilación de datos? Sí. ¿Por qué? Porque al yo formar y capacitar a mis trabajadores, a mis trabajadoras, a mis afiliadas, voy a lograr que el lenguaje con el que me comunico, que es el canal, ese lenguaje que va a ser ese canal para recoger esas necesidades, esté limpio, para que ellas sepan a qué me refiero cuando hablo de hostigamiento, a qué me refiero cuando hablo de acoso sexual, a qué me refiero cuando hablo de igualdad de género o de equidad de género, o a qué me refiero cuando les digo riesgo psicosocial. Si yo Justo le eso quería pregunto a alguien preguntar. que nunca ha escuchado qué cosa es riesgo psicosocial y le pregunto cuáles son tus necesidades para aliviar los riesgos psicosociales, ¿podrá responderme con claridad? No, doctora, no. Podré tener Justo eso le quería un... preguntar sobre el tema psicosocial, que es el que poco se está usando, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí viene parte del hostigamiento, a veces el abuso de autoridad, el maltrato verbal que hacen a muchos trabajadores sin razón y sin motivo. Porque incluso yo he podido ver, doctora, o palpar cuando he conversado, porque me gusta dialogar, porque también soy delegada de mi servicio, que incluso una compañera tenía a su niña enferma, disculpe y entonces su esposo le estaba mensajeando. Viene una licenciada y la grita, le dice, como no aguanto, te voy a quitar. Y se supone que es una emergencia, porque le había explicado, licenciada, estoy con mi hija, que está con fiebre, mi esposo no sabe muy bien cómo es la atención, no llega mi mamá todavía a casa y me está preguntando qué darle. Y la maltrató verbalmente, lo cual a mí no me pareció. Recurrí, me llamó, me dice Jackie, mira qué está pasando, y yo fui y le digo a la jefa, mire, licenciada, le digo, si en un caso, acá hay un caso de emergencia, no es que ella quiera dejar el trabajo, ya avanzó con su trabajo, ya es mediodía, no hay pacientes, lo que hace fulanita de tal, porque le di el nombre, es un abuso de autoridad, porque tiene derecho, tiene su derecho porque es su hija la que está enferma, es una niña de 1 año, le digo, y agarra y le dice la licenciada que es mentira, pero habían testigos, lo cual dije, no, sí, la trató mal, le quiso quitar el teléfono y le quiso, ¿cómo se llama esto? Restringirle su derecho como madre, como trabajadora, y son varias cosas que había vulnerado, y dices, lo psicosocial que se habla bien poco, lo cual se está tratando incluso de implementar, o estamos ya puestos, porque tenemos problemas con la gestión, en lo que es seguridad, salud y trabajo. Estamos haciendo una encuesta para que el mismo trabajador, obvio, anónima, ponga las cosas que le está pasando, porque si tú estás estresada, si tú estás con un acoso laboral en tu oído, no puedes rendir. Y eso que se dijo el director, ¿usted qué cree? Que un trabajador que todo el tiempo está que la gritan al oído, que la maltratan verbalmente, puede funcionar o producir igual que un trabajador que trabaje tranquilo? Ese fue el ejemplo que dimos nosotros. Y así, doctora, es una cosa para mí muy fundamental que sé que está agregada, si mal no me equivoco, en el convenio 190 también hay parte de. Y eso pienso que todos los que somos dirigentes tenemos que leer, estudiar y saber para poder reaccionar en estos casos, doctora. Disculpe la interrupción más bien, porque me pareció que es esa parte muy importante. Claro, no te preocupes, Janet. Más bien, Jacqueline, vamos a hacer, te agradezco la intervención y es cierto, ¿no? O sea, empalmando esto con el tema de la información, con el tema de que mencionaba Milagros de las capacitaciones, si yo no tengo entonces afiliadas que conozcan el tema de riesgos psicosociales, nunca lo van a poder identificar.
Nunca van a saber qué es un riesgo psicosocial y qué no. Entonces seguimos avanzando. Estoy anotando todas las intervenciones, no se preocupen, verbales y también las que están en el chat. Y aquí Janet nos dice algo que también sucede. En el sindicato primero se trabaja a nivel de junta directiva y luego se lleva a debate en la asamblea. Si hay que cambiar algo, se realiza un debate. Es cierto, es otra práctica, ¿verdad? A nivel de junta directiva se hace la propuesta, pero la pregunta es, ¿y la junta directiva de dónde saca esas necesidades? ¿Cómo lo hizo? Puede ser que haya existido una consulta verbal, eso, pero vamos, necesitamos conocer un método para recopilar datos. A ver, en lo que el Comité de Seguridad tienen actualmente una lucha muy fuerte con la gestión, claro, ¿no? La verdad, yo estoy aprendiendo de participantes ya como Llegó, pertenecen le al pasa lo mismo. sindicato, tienen trayectoria. A ver, cuidado con los audios, recurrimos a otros pliegos, escuchar propuestas de trabajadores que necesitan en el trabajo, a través de las normas y realizar, hay una pregunta, hay una pregunta también de si ya está en la ley no lo puedo negociar. Si hay un derecho que ya está reconocido en ley, ¿lo puedo poner en una cláusula de negociación colectiva? Claro que puedo, pero potenciado, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si la ley me reconoce un derecho, yo tengo que potenciar ese derecho en negociación colectiva, porque si no, simplemente hago un proceso administrativo disciplinario en el funcionario, ante el funcionario si estoy en la administración pública y si estoy en el sector privado, una inspección de SUNAFIL. Existen otros métodos, ¿no? Pero la negociación colectiva es para potenciar los derechos que ya tenemos. Entonces, aquí hay algunas fuentes, que estamos citando, que se han recurrido para la información de ahora, Defensoría del Pueblo, CLADEM, OIT, construyendo sindicatos con igualdad. Ahora pueden ustedes recurrir ahora cuando les pase el PPT Zuli, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el tema de recopilación de datos? Hacemos esto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué quiero recopilar? Recopilo porque mi finalidad es intentar realizar un diagnóstico. Eso es lo que quiero cuando recopilo datos antes de la cláusula de género, ¿no? Intento hacer un diagnóstico de una determinada realidad. En este caso, esa realidad es la nuestra, la de las organizaciones sindicales, ¿no? Voy a hacer, lo que voy a hacer es recopilar estos datos. ¿Para qué? No solamente puedo utilizarlo para el tema de negociación colectiva, ¿no? Puedo hacer propuestas de cambio con enfoque de equidad e inclusión en diversas actividades, incluso de la organización sindical. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer un congreso sobre la mujer, ya con esta base, con esta data que tengo, este diagnóstico que tengo, ese congreso se va a direccionar a temas que en realidad satisfagan la realidad de las mujeres de mi base. O por ejemplo, si voy a hacer un evento, un seminario, una campaña médica generada por la propia organización sindical, ya sé cuáles son las necesidades porque aquí en mi diagnóstico ya lo hice. Ya sé cuántas mujeres tengo, cuáles son sus edades y voy monitoreándolo y lo voy actualizando. Tal como la base de datos que tiene el área de recursos humanos de cada centro laboral, o de administración de personas, o de relaciones personales, o relaciones humanas, el nombre que tome. Entonces, ¿qué va a hacer este diagnóstico? Lo que va a identificar es brechas, espacios, diferencias. Eso significa brecha. Brecha, diferencia entre lo que sucede entre un hombre y una mujer en determinada situación. Ocupan puestos de dirección hombres, mujeres no. En los puestos de dirección la remuneración de los hombres está aquí, 2.000 soles más, mujeres no. Ajá, brecha identificada. Esto es lo que permite la recopilación de datos. Ahora, de repente no tengo acceso a un profesional
que pueda realizar este diagnóstico, pero es necesario y fundamental, lo es. Puedo ir haciéndolo yo como representante sindical o siendo parte de mi sindicato, estando en una comisión, por ejemplo, puedo, tengo instrumentos para realizarlos, hay instrumentos. Entonces vamos a revisar a qué instrumentos puedo recurrir. Lo más importante de esta recopilación de datos que pueden hacer las organizaciones sindicales, lo más resaltante y lo más valioso es que la fuente es directa. Es decir, es válido en una negociación colectiva utilizar un diagnóstico hecho por la propia base, lo es. ¿Por qué? Porque han sido sus propias afiliadas las que han proporcionado la información. ¿Se dan cuenta? Eso es lo valioso de estos diagnósticos. La fuente es directa. Entonces yo voy a mi negociación colectiva, y me preguntan, ¿y este pedido usted de dónde lo saca? En el mes tal, en el mes de mayo o en el mes de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, realizamos un diagnóstico de nuestra base utilizando este método que me enseñaron en TAC. Y ya está. Entonces, eso es lo importante. Y la fuente es directa, o sea, es decir, es válida. Ya, entonces, ¿qué criterios podemos utilizar aquí? ¿Cómo lo hago? Primero, voy a diseñar, para recopilar estos datos, voy a elaborar, voy a estructurar esta recopilación de datos. Es decir, ¿qué datos voy a recoger de la realidad de las mujeres? ¿Qué datos podría recoger? A ver, pregunto por acá a ustedes mismos, abro micrófonos. ¿Qué datos les interesaría a ustedes recoger sobre las mujeres? ¿Qué aspectos de su vida que en negociación colectiva, que el sindicato deba recoger, ¿no? ¿Qué aspectos de su vida laboral, su vida Su estado, familiar? su estado emocional, de cómo se siente en la institución donde trabaja, el trato que tiene con sus colegas, con los superiores, inclusive con los padres de familia. También averiguar si es que en su institución tienen de repente enfermedades o causadas por ergonómicas, ¿no? Eso, si es que tienen algo de eso, o sea, hacer un diagnóstico de en sí cómo está, cómo se encuentra el trabajador en relación de su vida diaria en el trabajo y el impacto que pueda tener también en su vida diaria, porque muchas veces lo que vivimos en el trabajo repercute en nuestros hogares. Entonces, hacer un diagnóstico de todo esto, pienso yo, ¿no? Muchas gracias, Giselle. Wendy. Puedo participar yo también. Sí, Wendy, había una manita levantada. Sí, doctora, buenas noches y compañeras, buenas noches. Bueno, lo que yo podría opinar en respecto a esto es que generalmente poniéndose uno como experiencia dentro de su centro laboral, muchas veces, en la mayoría de los casos, nuestras situaciones de la falta de salud, dentro de nuestro trabajo, está más vinculado de repente a los problemas que traemos de casa. Y uno viene con una serie de problemas de casa y a veces vincularse de una manera inmediata en nuestra labor, como trabajadores, a veces nos cuesta. Y yo creo que para poder nosotros recaudar esos datos, esas fuentes para poder plantearlas en una negociación, creo que es sobre todo de parte del líder o del compañero sindicalista o líder sindical, conocer la esencia misma de lo que significa llega para poder llegar al objetivo de lo que significa y lo que se va a tratar en una negociación colectiva, ¿no? Entonces, solo así el conocimiento que podamos nosotros tener
como líderes sindicales, nos va a ayudar a que podamos ser un poco más, es como le digo, no sé si empáticos, no sé qué término utilizar para poder hacer que y discernir las dificultades que nuestras compañeras mujeres afloran tal vez dentro de su círculo laboral. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Wendy, ahora, a ver, alguien que no haya participado. Bajemos las manitas las que hemos participado, por favor. Bajemos las manitas las que han participado. A ver, bajamos las manitas. Janet. Doctora, Janet buenas Villaverde. noches, compañeras. Mire, Ajá. doctora, bueno, yo pienso que el estado emocional es la base fundamental, porque anímicamente realizamos nuestras labores bien, inclusive el estado emocional repercute de repente en las enfermedades, ¿no? En el trato directo con las personas, que si trabajamos directamente con personas. La base fundamental, creo yo, es nuestro estado emocional. Si anímicamente estamos bien, todo va a ir bien, pero si anímicamente estamos mal, todo nos va a fallar. Así que vamos a estar bien, no se va a poder. Gracias, gracias. Nuevamente, ahí miren, ustedes mismas, miren cuántas han coincidido en que un tema que les gustaría que su sindicato sepa es el aspecto de salud mental, no solamente por condiciones laborales, ¿ah? O sea, cómo es que las condiciones laborales inciden en la salud mental y en el desarrollo en casa, cómo van a afectar sus otras relaciones, y cómo las cuestiones de la vida diaria de su casa afecta también su trabajo. Rosa González, ya participó Rosa, ¿no? Recién. Adelante, Rosa. Doctora, buenas noches. Sí, doctora, justo viendo, ¿no? Que ahorita la salud mental, francamente, que es muy necesario, porque ¿qué será, doctora? Ahorita hay tanta violencia en la sociedad, tanta violencia, tanta inseguridad, hasta para ir a trabajar. Y aún así, a eso le sumamos el maltrato que hay por el empleador, que muchas veces no te entiende, que tú llegas tarde, que en veces tienes a un familiar enfermo. Entonces, la verdad que muchos compañeros llegan al extremo de confrontarse y pelear, ir hasta las denuncias, y entonces se rompe las relaciones interpersonales, tanto el trabajador como el empleador. Y hay casos muchas veces que se van hasta denuncias y es ahí algo bien tedioso, ¿no? Por eso los sindicatos siempre tenemos que estar apoyando a los trabajadores y tratar de darle esa solución a esos conflictos que se están presentando, ¿no? Porque aunque le parezca mentira, ahora más que nunca las personas, no solamente los trabajadores, los niños, los jóvenes, emocionalmente están mal. Hasta personas Ya. adultas, docentes, hasta se suicidan porque tienen tantos problemas tanto en el trabajo y en lo personal. Por eso es que bastante debemos incidir en la salud mental, doctora. Eso sería un aporte. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Ahí vamos a cerrar esta parte. Miren, la pregunta era, ¿qué aspectos ustedes consideran que debe ser abordado en los temas de negociación colectiva o qué temas, qué aspectos de las mujeres deben ser conocidos por las organizaciones sindicales y recogidos en estos diagnósticos? Muchos de ustedes han coincidido en salud mental. Se pueden recoger diversos aspectos, porque este diagnóstico debe decir cuál es la realidad de las mujeres dentro de las bases. Solicita, ¿me puedes decir la hora, por favor? No tengo ni el celular y la pantalla la tengo completa. 8 minutos para las 8. Ya, 7:52. Gracias. Entonces, hay varios aspectos que yo puedo recoger. Uno de ellos, mira, hay varios aspectos en los que tú puedes decir, este diagnóstico, necesito recoger esta realidad de las mujeres. Participación y representación. ¿Cómo las mujeres acceden y se mantienen en cargos de decisión? Es lo que necesito saber. Este sería un aspecto importante. Segundo aspecto, condiciones laborales y de vida cotidiana. Análisis de la carga laboral. 1.
roles de cuidado y equilibrio trabajo-familia. Aquí estaría parte de lo que mencionan, ¿verdad? En el equilibrio trabajo-familia para ver si en realidad, mire, yo no tengo o sea, carga familiar en hijos y esto ya muchas veces les he comentado. No obstante, tengo una carga en deberes familiares de todas maneras que a veces se cruzan con el trabajo y no me permiten desarrollar bien el trabajo. Yo me pregunto qué sería si tuviera un esposo, si tuviera hijos, se dobla. Y si tengo padres a cargo que necesiten cuidado, o sea, que sean personas dependientes, imagínense qué sería. Afecta de todas maneras el trabajo. Otro aspecto que puede desarrollarse también es el tema de violencia y discriminación. Aquí yo puedo, el líder o quien esté encargado del diagnóstico o ustedes afiliadas también pueden pedir que se haga la identificación de prácticas y discursos sexistas o violentos dentro de la organización. Incluso no solamente a nivel del centro de trabajo, sino a nivel de la propia organización sindical. O sea, puede ser un diagnóstico que recoja la realidad de las mujeres en dos espacios, en su puesto de trabajo o en el centro de trabajo y dentro de la organización sindical. Imagínense. Otro aspecto que podría recogerse, recursos y oportunidades. Es decir, ¿cómo es que acceden a formación? Ellas. ¿Cómo acceden a formación? ¿O por qué no pueden acceder a formación? ¿Cómo se financia esa formación a la que acceden? ¿Y cuáles son los espacios de visibilidad que ellas tienen? Lenguaje y cultura organizacional. ¿Puedo evaluar el lenguaje? Por supuesto. ¿Qué lenguaje se viene utilizando en los documentos? ¿Solamente trabajadores o también hay trabajadoras? Puedo hacer que este lenguaje organizacional también se analice en estatutos y comunicaciones internas. Y si hablo de estatutos, ya no estoy hablando del centro de trabajo, estoy hablando si hablo de estatutos, Organización. de la organización sindical. ¿Cómo es que la organización sindical visibiliza a las mujeres? Miren, todos estos aspectos se pueden analizar en un diagnóstico. Ahora vamos a ver cómo se aterriza. Pero también pueden existir otros ejes temáticos, como por ejemplo los de salud mental y salud física. Quiero evaluar cómo está la salud mental de las mujeres de mi organización sindical. Quiero ver cómo va su salud física. Necesito saber cuántas atraviesan problemas oncológicos. Necesito cuántas mujeres son diabéticas, que es ahorita una enfermedad bastante recurrente. ¿Cuántas tienen hígado graso? ¿Cuántas están presentando otro tipo de problemas por alimentación? Otras que están presentando problemas de hipertiroidismo, otro tipo de problemas que exista. ¿Cuántas de ellas han padecido depresión o ansiedad? ¿Cuántas de ellas han tenido acceso a un profesional de salud mental? Todos estos aspectos pueden ser evaluados. Pregunta. ¿Hay otro aspecto, aparte de los mencionados aquí, que ustedes consideren que sea importante, aparte de participación y representación, de recursos y oportunidades, todos los que están aquí? ¿Hay alguno que sea importante y que no esté mencionado? Clima institucional. Clima institucional, por ejemplo. Es bastante importante para ustedes, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar algo sobre el tema del clima institucional? Porque me parece que por ahí estamos grave, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pueden contar la experiencia de alguna amiga, no necesariamente sus propias experiencias. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Porque no sé si ustedes recuerdan, una vez yo hace muchos años trabajaba en una consultora para empresas grandotas. Y en esta consultora, mi jefa, no voy a mencionar su nombre, una jefa de hace muchos años, aconsejaba, o sea, como asesora laboralista,
le preguntaban cuál era la forma para acceder o para poder deshacerse de un trabajador y una trabajadora de la forma más rápida. Y ella recomendaba, hazle la vida imposible, hostilízala, hostilízala, no le hablen, háganle la ley del hielo, no coman con ella, no le incluyan en actividades, vayan a almorzar, no le inviten. Díganme quién soporta ese espacio. Difícil, ¿no es cierto? El Nadie. clima laboral sí incide sobre la salud mental. Y por salud mental, uno puede aguantar y enfermarse físicamente o simplemente no aguantar e irse y quedarse sin una fuente de trabajo. Por eso muchos actos de hostilidad están recogidos en la normativa peruana. Si la salud mental está siendo un problema muy grande en el sector público, yo he trabajado en el sector público durante mucho tiempo y justamente por el clima laboral decidí retirarme y nunca más regresar. Porque el clima laboral era pésimo. El trato déspota de trabajadores también. Habían trabajadores que eran bastante déspotas en algunas veces. La poca solidaridad que había, el trato discriminatorio algunas veces también era algo que no podía y la sobrecarga laboral era terrible. Por eso yo tengo bastante respeto y bastante aprecio por los trabajadores del sector público, mis respetos francamente, porque el clima laboral no siempre, no digo que mi experiencia sea universal, no, no siempre es el mejor. Entonces, si yo estoy viendo que el tema del clima y si hay representantes sindicales, ojo con esto, si yo veo que mis afiliados me están diciendo que hay un tema de clima laboral que es importante, ya pues, ese es uno de los, debe ser, y es importante para ellos. Claro, exacto, hay que mencionarlo y hay que pedir que se recoja esa realidad. ¿Qué es lo que está pasando en el clima laboral en el sector público? Georgina, adelante. Bueno, doctora, buenas noches. En realidad, en todos los trabajos, en todas las instituciones, es muy importante el clima institucional laboral, porque si no hay no hay ese clima entre los trabajadores, tanto en sector salud, educación y otros, ya no se puede trabajar. Como por ejemplo, en una institución educativa, si ahí la directora, bueno, le hace a una de los trabajadores, que es una profesora, ¿no? Le hace la vida imposible, conversa con los demás, con los demás profesores o subdirectoras, de hacer la vida imposible en todo. Cada momento va a hostigarle al aula, no le deja trabajar. Entonces, ese es muy mal. Ahí están observando los estudiantes y, bueno, pues más que todos los estudiantes, y ellos son los que cuentan a sus padres en la casa, ¿no? Que pasó esto, de eso cuentan. Ahora, por ejemplo, en sector salud, a veces no dejan trabajar muy bien, más que todo, los médicos trabajan, pero ahí hay un problema entre enfermeras. Aparte de eso, en realidad yo no sé, yo desde siempre en mis reuniones he dicho que está por gusto supervisoras, está por gusto porque ellos, su trabajo no se ve fructífero, porque en realidad lo que ahí debe haber es el del departamento y los jefes de cada servicio. Eso es mi forma de pensar, ¿no? Pero hay veces anteriormente, cuando se hacía noche, en las supervisoras, hay veces, ellos descansaban bien y iban a molestar a los trabajadores a las 12, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grande. Y no solamente con ese, hay veces entre compañeras. Hay compañeras trabajadoras, también hay veces son personas que no dejan trabajar. Entonces, eso es lo que yo observo, doctora, que en un clima que es mal, no se puede trabajar.
Eso es Ujú. mi punto de vista, doctora. Muchas gracias, Yorina. Betty, un minutito y ya está. Betty, Sí, Betty, doctora, buenas noches. Sí, ¿qué buenas tal, Betty? noches. Buenas noches. También lo que yo he visto mucho es el recelo entre sindicatos de un mismo lugar, de una misma empresa. También ahí hay un poco de molestias entre compañeros. Bueno, lo que yo nomás quería resaltar una cosa, doctor Fanny, y hacerle saber, no sé si usted sabe que yo estaba en un cese colectivo, me han repuesto en la empresa, y es una cosa de que cuando no nos quieren tener, molestan y molestan por todos los lugares que hay. En mi caso, me mandan a otras áreas a trabajar como mujer, en trabajos que hacen los hombres fuertes, pero ahí estamos, no nos dejamos para poderles dar ese ejemplo de no Es dejarnos, cierto. no dejar. Gracias, Betty. Es cierto, o sea, pasa, ¿no? Pasan ese tipo de cuestiones que afectan la salud mental, pero qué importante es tener una comunidad que respalde y que fortalezca, ¿no? Es decir, que por lo menos tener un espacio donde yo poder comentar esto que me está pasando y tener el respaldo de mis compañeros. Eso es importante, pero ¿qué sucede? Que como minimizamos y subestimamos tanto los efectos de la salud mental en los trabajadores, nunca existe ese espacio y nos debilitamos más. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? No, de una salud mental, es decir, un clima laboral malo, ¿nos debilita o no nos debilita? Debilita, doctor. Sí, Claro, nos Debilita. debilita, doctora. Nos Sí, debilita y nos hace entonces, daño, nos Totalmente hace de daño. debilita, doctora. debilita. Ustedes mismos están confirmando. Si debilita, entonces hay que ponerlo sobre la mesa. No es una cuestión de, ay, que no eres fuerte. No, debilita totalmente. Y quien aguanta, esa es la palabra. Aguanta. No significa que no sufra. Te hace daño, doctora. Exacto, somatiza. Claro, ¿Qué viene? Gastritis, lógico. dolores de cabeza, migraña, El estrés total. el estrés, hipertensión arterial y Así es. cuántos problemas más. Entonces, este es un aspecto que ustedes han colocado como relevante. El tema de que hay otro aspecto, doctora, que no está tocando y que debería estar aquí, que es el tema de clima laboral. ¿Ustedes tienen mapeado el tema de clima laboral dentro de sus diagnósticos sobre mujeres? Pregunta. Jorge, Jorge, ahí estaba Jorge que quería intervenir. Jorge Enrique, Sí, sí, doctora, adelante. buenas noches. Buenas noches. Sí, doctora, el tema sinceramente es muy importante, muy interesante, porque creo que estás tocando una realidad latente en la que vivimos, no solamente quizás en el clima dentro del trabajo, sino también en el ámbito sindical. Y estoy leyendo muy atentamente también todas las intervenciones de los compañeros vía chat, y es un tema realmente realmente con este tema, doctor, estás tocando fondo, ¿no? Y tendríamos que hablar mucho sobre el tema del clima laboral, de todo lo que se está tocando ahorita, ¿no? Sin embargo, quiero resumir, ¿no? Esto justamente a raíz del problema dado, creo yo que estos espacios, doctora, por eso yo resalto mucho y agradezco a Tania, a todo el equipo que da todo su tiempo, todos sus conocimientos para que este diplomado se lleve a cabo. No creo yo, doctora, que este es el espacio y justamente capacitar a los dirigentes sindicales en primer lugar para poder tratar de cambiar esta realidad que vive nuestro país y, por qué no decirlo, el mundo en general hoy en día, ¿no? Porque no podemos seguir así, doctora. En los colegios, por ejemplo, los mismos directores de los colegios discriminan al personal administrativo en muchos casos. Y yo soy testigo de ello porque soy dirigente hace muchos años y vemos la discriminación de los propios directores solamente por el hecho de ser personal de servicio, ¿no? Y esas cosas no se debe dar. Por eso yo digo, la educación no se aprende en las universidades, doctora.
lamentablemente nos hace también mucha falta de valores, hay anemia de valores dentro de la humanidad hoy en día, ¿no? Pero como yo digo, el tema está dado, el problema está ahí, sin embargo, algo tenemos que hacer justamente desde estos espacios para tratar de cambiar esa realidad, doctora. Ese es mi pequeño Exacto. aporte, doctora, gracias. Muchas gracias, Jorge Enrique. ¿Saben lo que sucede? Es que nosotros tenemos formación, todos en habilidades duras, académicas. Nos enseñan matemática, aritmética, lenguaje, y X cosas. Vamos a la universidad, igual, habilidades duras, y nos enseñan sobre inteligencia, es que la inteligencia se mide en el conocimiento. ¿Y la inteligencia emocional? ¿Dónde queda la inteligencia emocional? Es decir, ¿cómo debo reaccionar yo ante una ofensa? ¿Cómo debo reaccionar yo ante una situación de desprecio por X cosas? ¿Cómo debo reaccionar yo ante una sobrecarga de trabajo? ¿Cómo debo reponerme? ¿Cómo debo reaccionar yo ante una agresión en negociación colectiva? ¿Qué es lo que debo hacer? Muchas veces la primera reacción es, me lo tomo a pecho, me ofendo y me afecta. Nadie nos enseña inteligencia emocional. Nadie nos enseña inteligencia emocional. ¿Cómo debemos gestionar nuestras emociones? No hay. Ayudaría a los dirigentes sindicales, a las dirigentes sindicales, a las mujeres muchísimo, muchísimo, porque nos ayudaría a entender que nuestro bienestar no está en cosas externas a nosotras, ¿no? Sino que a pesar de las circunstancias, nuestro bienestar puede ser fortalecido internamente. Muchas de las cosas que pasamos podrían ser sobrellevadas de mejor manera, pero eso no nos lo enseñan. Nos afectamos, nos enfermamos. Entonces, mira, otro aspecto más que hay aquí, aparte del tema de los ejes, aparte del tema de determinar, ya sabemos, primero tengo que ver qué aspectos quiero recoger de las mujeres en la organización sindical, para mi organización sindical y en su trabajo. ¿Qué quiero saber? Ya sé que hay ejes temáticos y uno de ellos es el clima institucional o clima laboral y estos otros aspectos que habíamos visto más. ¿Qué más tiene que hacer la organización sindical? ¿Qué más tiene que hacer la organización sindical? Decir, bueno, paso número 2, lo que tengo que hacer es, ¿cuál es la dimensión de este diagnóstico? Si quiero saber todo, tengo que ver, 1, regiones geográficas. ¿Tengo bases en todos los departamentos? Perfecto. Entonces, voy a mapear, voy a pedir en mi encuesta o en el instrumento que vaya a utilizar, voy a tener que consignar que es de alcance regional, tendrán que colocar la región a la que pertenecen, tendrán que señalar si son mujeres o si son hombres, ¿verdad? Si tienen liderazgo, por ejemplo, si hay presencia de liderazgo femenino, marcaré si soy secretaria general o ejerzo un cargo de representación de trabajadores. Y también debe haber un grado de apertura institucional, es decir, que estos instrumentos deben tener un enfoque de género, es decir, que estén enfocados a dirigir, a recoger abiertamente la realidad de las mujeres, ¿no? Es decir, puedo basarme en antecedentes. ¿Por qué vas a utilizar enfoque de género? Porque mi base es 50% mujeres y no hay ninguna sola representante mujer en esta base. Y quiero saber qué pasa, a qué se debe. ¿Es solamente voluntad o hay circunstancias que yo puedo mejorar para que estas representantes también, estas mujeres afiliadas, tengan representación de su propio género? Porque las necesidades no son las mismas. Entonces, tengo en cuenta esto. Ya tengo en cuenta mis ejes temáticos, tengo en cuenta también cuál va a ser la dimensión, si va a ser regional, si hay mujeres y hombres, y luego paso al número 3, me dirijo al paso número 3, que es el diseño de instrumentos de recolección de información. Quiere decir, ya sé qué cosa quiero abordar, ya sé cuál es la dimensión, ahora voy a pasar al diseño de
los instrumentos que van a recoger estos datos. Les propongo 3 instrumentos. Uno, a través de una encuesta estructurada. Segundo, a través de una encuesta o de una guía de entrevistas semiestructuradas. Y tercero, a través de talleres participativos por regiones o sectores. 3 métodos, ¿ah? Entonces repasemos los 3 métodos. Encuesta estructurada. 2, una guía de entrevistas semiestructurada. Y 3, la organización de talleres participativos por regiones o sectores. ¿Cuántos métodos tenemos entonces en este momento? 3 métodos. 3 métodos, ¿verdad? Sí, Vamos a 3. 3 para el recojo de datos. Mira, luego cuando veas una cláusula de género que no te representa, tú vas a decir que sí habían métodos para recoger esos datos. Aquí está. La encuesta estructurada. Mira lo que dice la encuesta. Chulicita, ¿me puedes decir la hora, por favor? 14. Son Ya, 8 ok. y 14, sí. Gracias, gracias. Encuesta estructurada. Mira, de preferencia, ¿ustedes han visto las encuestas que les mandamos en Tani, por Google Form? Las han visto, ¿verdad? Sí, virtual. Cuando llenan en los talleres, ¿verdad? Exacto. Estas encuestas son encuestas estructuradas. ¿Eso qué quiere decir? Estas encuestas no dan posibilidad a una respuesta larga. Solamente es sí, no u opciones múltiples. Por ejemplo, mira por aquí. Dice, ¿tiene acceso al lactario en su centro de trabajo? La respuesta es sí, no, no sabe. ¿Hay opción aquí para una respuesta larga? No, doctora. No hay opción para una No, respuesta doctor. larga. Como no hay opción a Precisa. una respuesta, como no hay opción a una respuesta larga, se llama encuesta estructurada. Ahora, si tengo esta encuesta estructurada, puede ser aplicada de manera directa, es decir, cito en una asamblea general a todos los afiliados, reparto las encuestas y se llena al lapicero. Pero ¿qué hago si tengo afiliados en diversas regiones del Perú? ¿Podré aplicarla de manera presencial? De repente se complica. Puedo hacerla virtual también. En ese caso, si voy a aplicar una encuesta virtual, voy a tener que verificar que la persona que va a aplicar esa encuesta sabe utilizar o cuenta con un mecanismo tecnológico para poder aplicar. Si no, no voy a poder desarrollarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a estructurar esta encuesta? La voy a estructurar en base a los ejes temáticos. Retrocedemos entonces. ¿Cuáles eran mis ejes temáticos? Por ejemplo, participación y representación. Condiciones laborales, violencia y discriminación, recursos y oportunidades, lenguaje y cultura organizacional, salud mental y salud física, clima institucional. Mi encuesta va a ser así, esa va a ser mi encuesta. Por ejemplo, mira esta encuesta, se ve, ¿no? Desde arriba, ¿no? Dice, a ver. Esta es una encuesta estructurada, mira. Dice, en participación y representación, ¿actualmente ocupa usted un cargo en la dirigencia sindical? Sí, no. ¿Hay opción para una respuesta larga? No, No hay opción para una No hay, respuesta doctora. larga. doctor. No, Ay, doctora. ¿verdad? Ya. Son Mira esa respuestas- encuesta. Son respuestas Tú cerradas. Tú separaste tus ejes temáticos, dijiste, voy a hacer 6 ejes temáticos y mira tus preguntas. Mira cuántos puntos tiene esta encuesta. 1, 2, 3, violencia y discriminación. 4, recursos y oportunidades, 2 preguntas. 5, lenguaje y cultura organizacional. Y ahí falta seguridad y salud. ¿Y qué más? Dijimos que vamos a poner también Clima clima laboral.
clima laboral. Entonces, nuestra encuesta debe tener en total 7 ejes temáticos. Hasta el 5, cultura organizacional y lenguaje. Falta el de seguridad y salud en el trabajo, que vendría a ser el número 6, y 7 sería el de clima institucional. Laboral o institucional. Clima laboral, ¿no es cierto? Ya. Clima, entonces tendría 7 ejes temáticos. Y mira, esta pequeña encuesta tiene 2 preguntas por cada eje. Ustedes pueden poner las que consideren necesarias. Mira las preguntas que hay en participación y representación. ¿Considera que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para postular y ser elegidas en cargos sindicales? Sí, no, a veces, no sabe, no responde. Yo podría ampliar una pregunta más y decir, ¿cuál considera usted que es la razón por la que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres para postular y ser elegidas? ¿Sería una buena pregunta, sí o no? Sí, doctora. Sí, Es una Y buena ahí tienes la respuesta. Sí. Si las mujeres responden, tenemos labores de cuidado, entonces el sindicato va a decir, ok, mis afiliadas no participan porque tienen labores de cuidado. Entonces yo voy a tener que organizar actividades para que en las que tenga en cuenta esas labores de cuidado y ellas puedan participar. Por ejemplo, que las reuniones, que la participación de la compañera sea virtual y no presencial. Por ejemplo, que en las asambleas generales, como hace la Federación de ABA, de Bebidas y Alimentos, hacen su asamblea general, pero además de la asamblea, contratan un show infantil para los hijos de los afiliados, con una pequeña guardería, para que mientras los padres, las madres y sus esposos o cónyuges o parejas puedan tener un día familiar y no decir que se invirtió solamente el tiempo en la asamblea y todos van contentos. Condiciones laborales y cotidianas. Solicita, me avisas la hora. Sí, Usted, doctora, 10 para las 8:30. ok, 10 minutos. 8:20. 8:20. 8:20. 8:20 ya. Usted tiene, miren, en condiciones laborales y vida cotidiana, ¿usted tiene responsabilidades de cuidado no remunerado? Niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad. ¿Sí? No. ¿Su jornada laboral le permite conciliar adecuadamente su vida familiar y sindical? Sí, parcialmente, no, no aplica. Violencia y discriminación. ¿Ha sido testigo o víctima de algún tipo de acoso o discriminación de género en su entorno laboral? Sí, no, prefiero no responder. ¿Su sindicato cuenta con protocolos o mecanismos para atender situaciones de acoso o discriminación? Sí, no, no lo sé. Hasta el no lo sé también es una respuesta importante. ¿Por qué? Porque puede significar que habiendo no los conoce, Por desconocimiento, doctora. ajá, que es mucho más grave todavía, ¿no? O que simplemente no ha sido de interés. Recursos y oportunidades. El último año, ¿ha tenido acceso a formación sindical o técnica financiada por su organización? No. ¿Qué está pasando? ¿Considera que las mujeres tienen las mismas oportunidades que los varones para acceder a proyectos, capacitaciones o representación externa del sindicato? Pregunta dura, pero hay que hacerla. Sí, no, a veces. En seguridad, en lenguaje y cultura, ¿considera que el sindicato usa lenguaje inclusivo en sus estatutos, comunicaciones y actas? A veces, no. ¿Ha observado prácticas o expresiones que reproduzcan estereotipos de género dentro del sindicato? Frecuentemente, nunca, a veces. Por ejemplo, puede ser que yo diga, ¿cómo la compañera tiene eso es lo que he escuchado yo? En la Secretaría de Bienestar Social deben haber solo mujeres. Ese no es cargo para hombres.
Imagínense, no, en la Secretaría de Economía solo varones. Es algo que yo he escuchado en algunos sectores, así firmemente marcado. Quizás no sea el caso de ustedes, pero se menciona. Entonces, en seguridad y salud, a ver, lancemos 2 preguntas para esta encuesta estructurada. 2 preguntas. Con nota en clase. Para seguridad, dice. Para seguridad y salud. Para seguridad y salud, preguntas, doctora. Para Doctora, esta encuesta, ¿qué preguntarían para saber la realidad de las mujeres en el punto número 6 de seguridad y salud en el trabajo? Para seguridad y salud en el trabajo, que pregunta puede ser si conocen cómo es el IPERSEC en su servicio, por decir, ¿no? En cuestión de salud. Muy buena pregunta, Jacqueline. Otra pregunta de otra compañera. También Otra puede pregunta más. ser cuenta con lactario en su institución. Ah, ya, ¿Tiene ya acceso al estaba por ahí lactario? la pregunta, ya estaba por ahí. Otra participante, gracias. ¿Forma parte usted del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ah, claro, también es otra pregunta. Gracias, Lucita. Otra persona que participe también en preguntas sobre clima institucional. ¿Qué preguntarían? El doctor, el lugar del lactario más se encuentra en los sectores privados y en los públicos, por ejemplo, ¿no? Más es en los privados. Entonces, podríamos preguntarle a las trabajadoras del sector público si es necesario el lactario. Si es indispensable para ellas el lactario. Doctora, ¿considera usted que el clima institucional es óptimo en institución educativa? Exacto. Porque esa es una buena pregunta. Podría preguntar también por parte de quién usted siente, usted se siente afectada o usted sufre de moving laboral. Y podrían colocar una casilla, incluso hasta de pregunta, una casilla, ¿no? ¿Desea que se investigue su caso o desea que nos acerquemos? Sí, y el sindicato se acerca. ¿Por parte de qué persona considera que se recibe más moving laboral? ¿Superior jerárquico, compañeros de trabajo? ¿Considera usted cuál es la causa del moving laboral que existe? Si usted fuera víctima de moving laboral en el trabajo, ¿cuál considera que es la causa principal de este moving? Discriminación por jerarquía, ¿no? Discriminación racial, por religión, discriminación de género. Y todo esto puede servir para todas las actividades. Seminarios, cláusulas de negociación colectiva, actividades que quiera hacer la Secretaría de la Mujer o la Secretaría de Seguridad y Salud. Solicita, me dices la hora, por favor. 8:26. Ok, gracias. ¿Cuáles son las características o las ventajas de este tipo de mecanismo, de estructura, de entrevista estructurada o de encuesta estructurada? Se estandariza rápido, es rápido de aplicar, se puede tabular y analizar rápido, pero ¿cuál es su desventaja? Que limita la profundidad. Es decir, yo no puedo ahondar más sobre esa pregunta, sobre esa respuesta. No permite explorar emociones, contradicciones ni experiencias. Pero hay otro método más, que es la guía de entrevistas semi-estructurada. La estructurada era pregunta cerrada, sí o no, respuesta múltiple. En cambio está la guía de entrevistas semiestructurada, que por ejemplo puede aplicarse a ¿quiénes? A dirigentes y a dirigentes sindicales, a representantes de federaciones, activistas sindicales en mujeres. ¿Por qué? Porque es semiestructurada, quiere decir que hay algunas preguntas de sí o no, pero tú te das cuenta de que la respuesta es interesante o puede ahondarse y ahonda más. Es decir, ¿no? Se parte de una guía de temas o preguntas claves, pero el orden
el lenguaje y la formulación pueden adaptarse según la conversación. Por eso no se dice, si vas a aplicar a 1000 afiliados, no te la recomiendo, pues para nada, ¿no? Pero si, por ejemplo, vas a hacer guía de entrevistas semiestructuradas sobre la realidad de las mujeres a toda la junta directiva de las bases de la federación, ahí sí puedes aplicarla, porque no son muchas bases. Y, por ejemplo, esta te permite agregar o hacer preguntas de seguimiento. ¿Me podrías contar un poco más sobre tal cosa o sobre esto? Ahondar un poco. Ejemplo, mira, cuéntame cómo te sentiste al participar en las elecciones sindicales. ¿Encontraste algún obstáculo? Es una respuesta larga que no se satisface con un sí o no. Ahí no puedes decir sí o no. Tienes que responder, ¿verdad? Narrando, es una respuesta larga. La característica de este método es que recoge tanto hechos como percepciones y experiencias. Eso ayuda mucho. Es apta para estudios cualitativos. Favorece la confianza y el diálogo profundo y es abierta a emergencias temáticas no previstas. Por ejemplo, ¿no? No previstas en el cuestionario y que pueden surgir de la entrevista. Va a permitirte matices y profundidad. Es ideal para temas complejos o sensibles como temas de género, violencia, salud emocional, pero su desventaja es que es más difícil de sistematizar. Esa es su desventaja. Y también que requiere habilidad para conducir la entrevista sin desviarse del foco, para no irnos del objetivo de la entrevista. ¿Cuál es la recomendación en este tipo de métodos? Graba. Con la autorización del entrevistado, grábalo. ¿Para qué? Para que no se pierdan los detalles. Para que puedas, porque la toma de notas a veces es traicionera. Graba la entrevista. Y solicita hora, por favor. 8:30, doctora. 8:30. Ya, perfecto. Y punto número 3 ya, por ejemplo, si tú ves que el tema de la entrevista no te va a funcionar, ni la entrevista estructurada de sí o no, ni la guía de entrevista semiestructurada donde tú puedas charlar o esto, que dices, no, a este grupo no le puedo aplicar una entrevista estructurada, porque no me van a saber responder sí o no, pero es un grupo grande, son personas adultas mayores, por ejemplo, y necesito que sea dinámico, pero a la vez que me permita sistematizar mejor. Opción número 3, organización de talleres participativos por regiones o sectores. ¿Qué aplicas? Dinámicas grupales. Dinámicas en grupo a través de dinámicas como la línea de tiempo, el árbol de problemas, mapeo de poder, que eso lo vamos a detallar mañana. Te voy a presentar uno de ellos ahora, ¿ya? Y luego, ¿qué haces una vez que terminas la dinámica? Sistematizas las propuestas por cláusulas, de cláusulas por las propias participantes. Por ejemplo, mira aquí. Ustedes han visto que cuando hemos tenido talleres presenciales conmigo, hacemos la actividad, hacemos talleres y luego yo voy corriendo por cada grupo y me llevo todos los papelógrafos, porque lo que hago es sistematizar las respuestas. Aquí tienes una dinámica, por ejemplo. Una dinámica es el árbol de problemas. ¿Qué es lo que haces? Tienes tu arbolito, acá se ve mejor. Tienes tu arbolito, dibujas un árbol grande en papelógrafos, en grupos, y vamos a colocar el problema central en el tronco del árbol. Problema central. Abajo vamos a poner las causas del problema y arriba, en las hojas, en la copa del árbol, los efectos. Entonces, ¿cómo lo aplicas? Dibujas un árbol de papel grande, en el tronco anotas el problema central. Por ejemplo, las mujeres no acceden a cargos de dirección. En las raíces vas a colocar las causas, que puede ser, por ejemplo, machismo cultural, sobrecarga de trabajo doméstico, falta de formación. Y en las ramas vas a poner las consecuencias. Baja representación de decisiones sin perspectiva de género, desmotivación, y luego dialogas
Cuando terminas la actividad, dialogas sobre cómo vas a afrontar el problema. ¿Eso qué es lo que hace? Visibilizar los problemas. Y por último, hay otra actividad que se llama línea de tiempo. En esta actividad haces una línea de la organización sindical, una línea de tiempo de la organización sindical, de ponte de 20 años o desde los años en que fue formada, y vas a colocar, esto principalmente con líderes sindicales también, vas a colocar los ítems o los hitos en los que las mujeres hayan tenido un papel importante en cada evento de la organización sindical. Elecciones, conformación, algún problema de la realidad social, cambio de junta directiva. ¿Qué roles tuvieron las mujeres? Si no aparece nada en tu línea de tiempo, es que las mujeres no están teniendo un rol importante en la historia de tu organización sindical, de tu sindicato de base o de tu federación, que te permite visibilizar. ¿Han escuchado esto de una imagen vale más que 1000 palabras? 1000 palabras. Exacto, ese es el efecto que tienen estos gráficos. Visibilizar, porque ellas se podrán olvidar de lo que dijiste, pero no de lo que vieron. Esa imagen va a quedar impactada, así, ¡ping!, sellada. Va a ser más difícil que la olviden y por ende va a ser más fuerte la motivación. ¿Comprendieron? Sí, doctora. Entonces, estos son tres métodos que pueden funcionar muy bien y que mañana vamos a profundizar en el taller. ¿Qué les ha parecido lo que han conocido ahora? Excelente, doctor. Muy bueno, Muy bueno, bonito. Importantísimo, Muchas doctora. Importante La tema. verdad, no por nota. Importante. Nos Todo ha lo que enriquecido, escuchado. doctora, nos ha enriquecido más su conocimiento. Ah, ya. Es conocimiento del equipo Tani, no se preocupen. Nos del estamos equipo. empoderando, doctora. Muy bien, muy bien. Entonces, compañeritos, les agradezco, les he robado 5 minutos más. Mañana vamos a continuar en estos talleres, con estos 3 métodos para que ustedes puedan recoger datos. Y Reinita, espero haber satisfecho tu interés de métodos para recoger datos para elaborar cláusulas de género. Así que si bien de repente no hay un profesional para recoger datos, igual para la compañera Perpetua también, a Beticita y a todas nuestras compañeras de agricultura, nuestra compañera del área de psicología también que estén, estos métodos pueden salvar muy bien la situación y tener una mejor visión de la realidad de las mujeres. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, doctora. Muchas gracias. No olviden para hoy día estar levantando todo, por favor. en nuestra gestión. Gracias, doctora Fanny. No se vayan todavía hasta No se que vayan, se no tomen se la vayan. foto, Falta la foto, falta la foto. No se vayan, por favor, la foto. Prendan la cámara un ratito nada más para poder tomar la fotografía, por favor. Ya envié el enlace también para la asistencia. Sí, A ver, Hola, Pati. 1, 2, 3. Ya está la primera, falta la segunda. Un momento, por aquí. Ya en la segunda está Glisette, Nelly, Evangelina, Rosa, Edith, Fanny, Marlene, Jesusa. 1, 2, 3. Ya está. Doctora Fanny, Listo. quería hacer una quería pedir que se tenga en cuenta de que en otras participaciones que den oportunidad a los demás compañeros que no se participa, porque hay veces que las mismas personas nomás están participando, o sea, no dan la oportunidad para que el resto participe. Más bien eso quisiera que Tiene tome toda en la cuenta. razón. Y es Yo también más, alcé mi mano, no pude participar, no me llamaron.